Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Y bienvenido porque también bienvenido al Perú. Has estado en un periplo bastante largo por Asia. Así es. Qué bueno tenerte acá porque eres una persona brillante. Gracias, Miguel. Eric, cuéntame, ¿cuáles son los últimos indicadores que ustedes han podido estudiar? Primero, la percepción del presidente. ¿Cuál es la aprobación que tiene el presidente comparado a la última encuesta que han hecho? Bueno, como mencionaste hace un momento, al igual que la encuesta que hizo Ipsos, el Centro de Investigación Territorial ha llegado a una muestra bastante grande, más de aproximadamente... ¿Tiene el cuadro ahí, por favor? ¿Lo tiene en pantalla? ¿Sí? A ver, vamos viéndolo mientras vamos conversando. Hemos obtenido una muestra representativa bastante grande de más de 1000 personas, en el cual lo que figura es que el presidente ha subido su aprobación. Y eso es algo muy normal, sobre todo en julio y en diciembre, ¿no? Siempre se dice que son 2 meses en los cuales los gestores públicos pueden alzar su popularidad. Definitivamente el mensaje de 28 de julio ha sido muy potente, ha sido muy bien percibido en la población. Y dura casi un mes. Así es, así es. Así es una percepción que por lo menos demora el mes de julio. El 37% hoy por hoy aprueba la gestión de Martín Vizcarra, ¿no? Hay un 47% que todavía la desaprueba, con un 16% que no sabe o no opina, pero en los meses anteriores su aprobación no estaba tan alta como lo está ahora, y eso se debe principalmente al mensaje de 28 de julio. Lo que la gente percibe es que Martín Vizcarra tiene buenas ideas, está trabajando para mejorar la economía, y por último su capacidad de diálogo. Esas son las 3 razones que los encuestados han sabido valorar, sobre todo después del mensaje de 28 de julio. Y por el otro lado, ese 47% que todavía desaprueba la gestión del presidente, sobre todo recalca que no lucha por combatir la corrupción, la falta del manejo político, que también era uno de los puntos más débiles de su predecesor Pedro Pablo Kuczynski, y que no ha sabido cumplir sus promesas. Con lo cual no hay muertos en política. Bueno, lo siguiente es que la gestión del Premier. Con respecto a la gestión del Premier, hay un 23% que aprueba su gestión. ¿No hay una correlación Vizcarra-Villanueva? También ¿Ha subido? el Premier se ha sabido mantener, ha subido un poco, y creo que es una percepción del gobierno en general, y algo que la población ha visto es que el presidente tiene mucha comunicación con César Villanueva, ¿no? Salaverry, ¿cómo está? Salaverry tiene un 61% que lo desaprueba y un 16% que aprueba su gestión. Con respecto al presidente del Poder Judicial... Está un poquito más arriba que la aprobación del Congreso, ¿no? Así es, la aprobación del Congreso es considerablemente más baja, es de 9%, ¿no? Sí, entonces Salaverry está un poquito más arriba. Y sin embargo vemos un poco lo contrario con respecto al Poder Judicial. Solamente hay un 3% de la población que aprueba la gestión de Víctor Prado. Y que creo que va de la mano de la desaprobación de la institución, ¿no? Así es. La desaprobación de la institución es bastante amplia, de 90%, perdón, de 93%, y solamente un 5% la aprueba. Los ministros, ¿quiénes son los aprobados y los jalados? Bueno, quien cuenta con una aprobación bastante alta es el ministro de Educación, Daniel Alfaro, que tiene 30% de aprobación. Menos de los profesores, porque dicen que solo le va a aumentar 100 soles. Así es quizás uno de los ministros más populares. También está Mauro Medina, ministro del Interior, que tiene un 23% de aprobación y un 48% que lo desaprueba. Y Carlos Olivo, el ministro de Economía, con un 19% de aprobación y el 50% lo desaprueba. En cuanto a instituciones, ¿cómo están las aprobaciones? Institucionalmente estamos mal. Claro. Sí, sobre todo lo de los audios de los jueces ha sido algo que ha afectado a toda la población, ha sido algo que los medios han sabido exponer de manera bastante efectiva y ha tenido un impacto súper fuerte. Creo que el Poder Judicial nunca ha tenido momentos tan bajos, ¿no? Hay un 93% que desaprueba la gestión del Poder Judicial, solamente el 5% la aprueba, y en realidad es muy poco los que no saben o no opinan, ¿no? Solamente el 2%
no ha sabido si aprobar o desaprobar esa institución. Con respecto al Congreso de la República, es un marco muy similar, el 90% lo desaprueba, solamente el 9% lo aprueba, un 1% que no sabe, no opina. Y con respecto a la Policía Nacional del Perú, hay un 28% que lo aprueba y un 51% que lo desaprueba, con un 2% que no sabe, no opina, que también es bastante bajo, ¿no? Si lo comparas a índices regionales, internacionales. Los líderes políticos, ¿cómo está su evaluación? ¿Han sido arrastrados por esa crisis institucional o se han salvado? Bueno, en las encuestas que nosotros hemos hecho, nos hemos enfocado en Keiko Fujimori, Julio Guzmán y Marco Arana. Keiko Fujimori definitivamente ha bajado, tiene solamente un 13% que la respalda y un 67% que la desaprueba. Esta es una caída que ya va en tendencia desde enero, cuando ocurre la ruptura con Kenji y luego la renuncia del presidente Kuczynski. Y digamos, sobre todo lo que ha dicho la población es que la perciben como una lideresa que prefiere poner sus ambiciones personales en contra de las personas que más cerca tienen. No creo que lo del hermano es una muestra clarísima, ¿no? Que ahí justamente en enero es cuando vemos quizás la caída más grande que ha tenido y que la sigue teniendo, porque ahorita es en sus puntos más bajos. Luego vemos a Julio Guzmán, que tiene un 24% de aprobación en contra de un 47% que lo desaprueba, que digamos no está tan mal a comparación de Keiko Fujimori, y Marco Arana, que tiene unos índices también bastante bajos, ¿no? 64% de la población lo desaprueba y solamente el 12% lo aprueba. Correcto. Vamos a la coyuntura política. ¿Cómo está la gente con esta propuesta del presidente de la reelección de parlamentarios? Bueno, con respecto a la reelección de parlamentarios, la desaprobación es bastante alta, ¿no? Hay un 96% que no desea la reelección congresal. El otro 4% son los congresistas y sus familias, seguro. Y sus amigos, claro. Porque realmente es bastante poco. Es bastante poco, ¿no? El tema de los venezolanos, que ha despertado una pasión muy fuerte aquí. Claro, en este caso también tenemos un 72% de la población que desea que la entrada de los venezolanos sea restringida, ¿no? Y solamente, y un margen mucho más pequeño, que es el que sí está a favor, que es solamente el 22%, ¿no? Correcto. Ahí veo que el índice también de los que no opinan es 6%. Entonces esta migración está en todos los niveles y por eso hay un bajo desconocimiento. Todo el mundo tiene una relación con algún venezolano, ¿no? Con respecto a las preferencias a la alcaldía de Lima, ¿cómo les han dado los resultados? Bueno, con respecto a la alcaldía de Lima, quien una vez más está liderando las encuestas es Renzo Reyardo, sin embargo, con un porcentaje no muy alto a quienes están detrás de él, que es del 10.5%. Le sigue Enrique Cornejo con 8.3%, Humberto Lay en tercer lugar con 7.8%, seguido por Ricardo Belmont con 7.5%, Daniel Urresti con 7.3%, Esther Capuñay, de ahí le sigue Luis Castañeda, hijo, Manuel Velarte, Alberto Bengolea, Jorge Muñoz, y de ahí vienen los demás, ¿no es así? Como Julio Agó. Pero no hay todavía ni siquiera alguien que se despunte del pelotón, ¿no? O sea, inclusive el que tiene 4 puede llegar a pasar a Reyardo, los 6 puntos. Así es. Nada, estamos en el margen de error todavía. Y eso quizás es lo más interesante de esta encuesta, que lo que demuestra, a diferencia de las primeras encuestas donde Reyardo estaba con una ventaja bastante alta sobre quienes lo seguían, de 6%, ¿no? 5%, es que en esta encuesta en particular se ve que ese margen se va cortando. Entonces, quizás Cornejo, Lay, Belmont o Urresti, o inclusive hasta Capuñay, podría desplazar a Reyardo porque todavía faltan un par de meses para las elecciones. Es que está fría la campaña todavía, ¿no? El tema de los audios. La campaña todavía mundial, dijeron después del Mundial, se acabó el Mundial, no pasó nada, aparecieron los audios.
y ha captado la atención de la opinión pública. Así es. Y no solamente eso, sino que mucha gente no sabe por quién votar, ¿no? Hay un 19,5, 20% de las personas no saben por quién votar y hay un 8% de personas que votarían en blanco viciado, ¿no? Entonces, hay casi un 30% de la población que no tiene un candidato definido. Estamos hablando de un tercio de los limeños, ¿no? 3 millones de personas que todavía no saben por quién van a votar, si es que votan por alguien, ¿no? Casi el 10% ya ha decidido que no va a votar por ninguno. Bueno, en todas las encuestas yo lo que veo es desinformación. En el tema municipal hay desinformación. El tema de los venezolanos es desinformación. El tema de la desaprobación inclusive del presidente del Poder Judicial, que el hombre ni siquiera ha estado ejerciendo la labor, es desinformación. Claro, incluso él tiene una desaprobación más grande que su misma institución, ¿no? Así es. Su aprobación es menor que la de su institución. El único ganador, por lo que veo en todo esto, ha sido el presidente de la República, ¿no? Porque ni siquiera el premier ha podido colgarse de esa ola de crecimiento que ha tenido el presidente de la República. Bueno, y realmente el futuro del Congreso, ¿tú crees que el Congreso pueda recuperar algunos números? Con respecto al Congreso, bueno, el Congreso ya va en bajada, ¿no? Ha tenido una desaprobación bastante alta, sobre todo el último año, los últimos 2 años, ¿no? Y siempre la ha tenido, es decir, en el Perú nunca el Congreso ha tenido una aprobación muy alta, digamos, ¿no? Y creo que este caso es bastante representativo, ¿no? Que menos del 10% de los peruanos aprueban al Congreso. Yo lo veo bastante complicado, sobre todo porque el Congreso ya se ha visto dañado, ¿no? Ha habido no solamente un distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino que además la falta de coordinación y manejo político, sobre todo en ese año y medio en el cual estuvo el presidente Kuczynski, fue bastante visible. Y creo que una vez que el Congreso ya está dañado, es mucho más complicado retomar esa aprobación. En el caso del presidente es completamente distinto, porque estamos hablando de un tema mucho más individualista, es una persona, ¿no? El mensaje a la nación por 28 de julio le ha ayudado muchísimo. En el Congreso eso es mucho más difícil, porque estamos hablando de 130 personas, ¿no? Y además esta guerra de salud con el Congreso, o sea, yo veo una estrategia del presidente de ya saber con quién gana punto, ¿no? Claro, no, definitivamente, a diferencia del presidente Kuczynski, Vizcarra ha sabido manejar un poco mejor el tema comunicacional, ¿no? Bueno, él creo que siente un poco más la calle. Él al haber sido gobernador regional, creo que tiene un poco más de sensibilidad a lo que pasa en la calle. Sin embargo, en su región, en el sur, es quizás donde no le va muy bien, ¿no? Tampoco en Oriente. Donde él mantiene una popularidad bastante alta es en Lima y en el norte, sobre todo en Lima. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a ver qué pasa en la campaña municipal. Esperamos, Eric, no solo que estés acá para comentar las encuestas, sino para poder comentar también sobre la coyuntura política en los próximos días, que está interesante. Muchas gracias y bienvenido nuevamente al Perú para conspirar en hacer cosas positivas. Encantado, muchas gracias, Miguel. Gracias, Eric. Bueno, vámonos a un pequeño corte comercial y vamos a regresar con la doctora Imelda Tumialán, jefa del programa de dependencias policiales de la Defensoría del Pueblo. Acabamos de leer una noticia donde se dice que en el 80% de comisarías no se está atendiendo de manera adecuada al público para recibir las denuncias. Que voy a hacer una denuncia, te botan de la comisaría. No, ¿para qué viene? Violencia familiar, vayan, arréglense en su casa, esto no es para arreglarse, eso pasa en las comisarías. Y eso lo vamos a conversar con la doctora Imelda Tumialán, jefa de dependencias policiales de la Defensoría del Pueblo. Vamos a un corte, 30 segundos y regresamos.